Nos vamos a comenzar a grabar el encuentro también porque siempre nos interesa después hacerles llegar el material para que lo puedan revisar con detenimiento. Buenas tardes a todos los participantes, a todas las personas que se inscribieron en este webinar y en varios otros del ciclo. Me presento, soy Constanza Soto, soy coordinadora académica de los posgrados de la Facultad de Educación. Hoy día nos acompaña también Adrián Villegas, quien es director del Instituto de Educación y Lenguaje de la Facultad de Educación, y el profesor Johnny Nostroza, quien forma parte del equipo académico del Magíster en Educación e Innovación. Estamos muy contentos de tenerlos hoy día con nosotros participando de este encuentro. Hemos generado varios, tenemos una oferta que ya hacia el final se las vamos a mostrar también, les compartimos los enlaces de conexión además de los próximos encuentros webinar para que puedan tener ustedes el acceso. Como les decía, estamos grabando para después poder hacerles llegar este material y que lo puedan revisar con detenimiento. También les vamos a compartir la presentación que va a usar John para que también puedan tener el material y revisarlo con tranquilidad. John, te voy a dar la palabra, también te voy a pedir que nos compartas tu presentación y para no quitarte más tiempo, dar inicio al webinar. Perfecto, gracias Constanza. Eh, Gracias Adrián. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos a este webinar que tiene como nombre Construcción de instrumentos de evaluación en el contexto del portafolio docente. Tenemos varias personas, se van conectando cada vez más. Excelente. Bueno, eh, quisimos elegir este tema en particular porque sin duda es una necesidad que se da a nivel país, el hecho de que los profesores deban desarrollar este proceso particularmente del portafolio, de la construcción del portafolio docente que se da bajo el alero de la Ley 20.903. Bien, vamos a comenzar entonces en virtud del tiempo. Comenzamos, ¿cierto, Constanza? Perfecto. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se ve perfecto, John. Perfecto. Pues bien, el resultado de aprendizaje de este webinar. Cuando hablamos de resultado de aprendizaje, nos vamos a referir a lo que el profesorado, en este caso los asistentes, deberían ser capaces de realizar una vez que finalizamos este ciclo y en este caso van a ser capaces de poder identificar aspectos pedagógicos relevantes que son importantes para la correcta elaboración del instrumento de evaluación asociado particularmente al portafolio docente. Pues bien, ¿cuál será la ruta que vamos a seguir en este webinar? ¿Cómo lo haremos? Primeramente, vamos a dar contexto respecto de la Ley 20.903 y para aquello vamos a revisar en términos generales cuáles son los propósitos que tiene esta ley, por qué se desarrolla esta ley, cómo se lleva a cabo la ley, cómo hace su bajada luego a través de uno de estos instrumentos que es el portafolio docente. A partir de aquello vamos a revisar las 5 tareas que tiene este portafolio y nos vamos a focalizar hoy en particular en la tarea número 2, que es la tarea de la evaluación. Vamos a revisar y a leer comprensivamente qué es lo que se solicita en esta tarea en específico. A partir de aquello vamos a ir haciendo una bajada cada vez más concreta en relación a los instrumentos de evaluación y su construcción. Luego de aquello, vamos a revisar un instrumento en particular, vamos a revisar los 5 instrumentos que se pueden desarrollar en este contexto, pero nos vamos a focalizar y vamos a co-construir uno en particular, algunos criterios y algunos descriptores que tienen que ver con la rúbrica analítica. A partir de aquello y de toda esta ruta de aprendizaje que vamos a tener en este webinar, después de aquello vamos a dar un espacio para poder resolver dudas y finalmente presentar nuestra oferta formativa de posgrado. Pues bien, es importante para dar contexto
a la relevancia del portafolio docente y particularmente a la construcción del instrumento de evaluación que se localiza dentro de la tarea que viene después de la planificación, que comprendamos aspectos genéricos relevantes respecto de la Ley 20.903. En el año 2016 se promulga la Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Esta ley se promulga con el propósito de dar cuenta de dos objetivos principalmente. ¿Cuáles son estos objetivos generales? Primeramente, por una parte, reconocer que la docencia es una profesión altamente compleja y sobre todo desafiante, apoyar el ejercicio de la profesión y aumentar su valoración para las futuras generaciones. Y por otra parte, el otro propósito de esta ley o el objetivo general es contribuir en la construcción de un sistema que sea inclusivo, donde la educación de calidad sea un derecho para todas y todos. ¿Cómo se hace una bajada de estos objetivos generales, a través de 5 objetivos específicos? Por una parte, tenemos este objetivo que es promover y garantizar la calidad de la formación inicial docente, y para aquello hay distintos mecanismos que tienen relación con exigir ciertos puntajes, por ejemplo, para los ingresos a las carreras de pedagogía, la prueba ENT que dan los estudiantes cuando ya están a punto de egresar de las distintas carreras de pedagogía, entre otras acciones concretas que tributan a este objetivo en particular. Por otra parte, tenemos fortalecer la profesionalidad docente, acompañar a los docentes a lo largo de toda su trayectoria, y por eso hablamos de una carrera docente que se lleva a cabo, ¿cierto?, a través de este sistema en donde los profesores se van encasillando en diferentes tramos. Por otra parte, persigue otro objetivo que tiene que ver con generar un nuevo modelo de formación en servicio vinculado al territorio escolar y fomentar la colaboración en el sistema y el desarrollo de comunidades de aprendizaje en todos los niveles. Pues bien, este es el gran paraguas, ¿no?, que sostiene es el portafolio docente y particularmente, ¿cierto?, la tarea número 2 que se encasilla dentro de este primer módulo. Pues bien, haciendo esta bajada, es importante que comprendamos qué es el El portafolio portafolio. docente. El portafolio docente es un instrumento. Es un instrumento que tiene un propósito súper concreto y es conocer el desempeño de las y los docentes que ejercen en el aula. ¿En qué se basa o en qué me debo basar para la construcción de este documento? Para construir mi portafolio docente, un elemento esencial tiene relación directamente con el marco para la buena enseñanza, que establece, ¿cierto?, 2 estándares que se encasillan dentro de 4 dominios. Pues bien, el portafolio entonces está compuesto por 3 grandes módulos, y estos módulos contienen 5 tareas específicas. Vamos a revisarlo en términos generales para poder dar énfasis y focalizarnos en la tarea número 2, que tiene relación con la evaluación y particularmente con la construcción de los instrumentos que están asociados a esta tarea número 2. Pues bien, en esta primera tarea, en la planificación, que es la primera tarea que se nos solicita en este portafolio, lo que debemos realizar, ¿cierto?, es extraer un objetivo de aprendizaje curricular, extraído justamente desde las bases curriculares, y a partir de este objetivo curricular, desarrollar 3 objetivos de clase. ¿Ok? Entonces, recapitulando, extraigo el objetivo curricular desde las bases curriculares, y a partir de este macro objetivo, de este objetivo curricular, construyo 3 objetivos para desarrollar 3 clases, ¿ok? Luego de desarrollar y planificar estas 3 clases, tengo una tarea número 2, en donde debo construir un instrumento de evaluación asociado a este objetivo,
Y a partir de la construcción de este instrumento de evaluación y de su aplicación, debo pasar a una tercera tarea en donde voy a reflexionar en relación a los resultados de mi instrumento de evaluación, a los resultados que obtuve una vez que apliqué el instrumento a mis estudiantes y a las decisiones pedagógicas que voy a tomar para poder mejorar esos resultados de aprendizaje. ¿Sí? Pues bien, luego tengo una cuarta tarea que tiene relación directamente con una clase grabada y finalmente pasamos a la quinta tarea que es el trabajo colaborativo, el desarrollo de una experiencia de trabajo colaborativo. Pues bien, seguimos haciendo esta bajada hacia lo concreto, para llegar finalmente a la construcción del instrumento de evaluación, que es la tarea número 2. Pues bien, ¿qué consideraciones debo tener súper presentes? Y muchas veces el profesorado falla en estos elementos dentro de mi experiencia como jefe técnico, como profesor, y cuando acompañado a profesores en este proceso, me doy cuenta que las principales dificultades o falencias que tiene el profesorado para poder obtener buenos resultados tienen relación con estos tres elementos que vamos a revisar a continuación. Pues bien, un elemento importantísimo tiene que ver primeramente con una lectura comprensiva del manual, vale decir, comprender qué es lo que se nos solicita como docentes. No puedo llegar e inmediatamente construir mi instrumento si no tengo clara cuál es el logro, qué es lo que se espera de mí, cuál es el resultado de aprendizaje que efectivamente yo tengo que dar cuenta a través del desarrollo de estas 5 tareas. Por lo tanto, un primer paso relevante tiene que ver con la lectura comprensiva de este manual. Otro elemento importante tiene relación con la planificación. Tenemos 12 semanas. A partir del contexto de crisis sanitarias, el CPIP ha aumentado el plazo para desarrollar este portafolio estos últimos años hasta a 16 semanas. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero y lo que les digo a los profesores cuando comienzo a acompañarlos en este proceso? Organice este tiempo, calendarícelo. Son 16 semanas, tenemos 5 tareas, debo calendarizar estas 5 semanas. Si llevo todo y todo lo planifico durante las 4 semanas, probablemente no voy a tener los mejores resultados. Entonces, otra consideración importante, además de la lectura comprensiva del manual para comprender a qué debo responder, tiene que ver con la planificación que yo voy a llevar, esta planificación interna para poder responder a estas 5 tareas. Y otro elemento importante que muchas veces hay profesores que me han señalado durante estos años de experiencia que llevo acompañando a profesores que no revisaron en profundidad el marco para la buena enseñanza y eso es clave, porque no podemos olvidar que el marco para la buena enseñanza es el documento orientador que guía la profesión docente detrás del buen ejercicio, vale decir, el marco para la buena enseñanza nos entrega orientaciones, por eso es un marco respecto del buen ejercicio profesional. Por esa razón, cuando yo voy a construir mi instrumento y cuando voy a desarrollar cada una de estas 5 tareas, debo trabajar y debo desarrollar cada una de estas con el marco para la buena enseñanza como un documento orientador. Pues bien, entonces recapitulando, 3 elementos importantes. Lectura comprensiva del manual por una parte, planifico mis 12 semanas, si después se extiende a 16, pues bien, esos momentos los utilizaré para poder dar revisión y utilizar el marco para la buena enseñanza para llevar todo el proceso en estas 5 tareas que constituyen el portafolio docente. Pues bien, nos vamos a focalizar entonces en la tarea número 2, que es la evaluación. Y para aquello es importante que recordemos la tarea número 1, porque a partir de la tarea número 1 debo construir la tarea número 2. Recuerden que primeramente en la tarea 1, en la planificación, debo extraer un objetivo de aprendizaje desde las bases curriculares y a partir de este objetivo de aprendizaje debo diseñar y construir
tres objetivos de clase, ¿cierto? Eso ya lo tenemos claro. Luego que construimos estos tres objetivos de clase y desarrollamos esas tres planificaciones que van a tributar al objetivo de aprendizaje que extraje de las bases curriculares, luego podré realizar esta segunda tarea que es una evaluación, ¿ok? ¿Y qué se espera en esta evaluación? Atención, en esta tarea en particular, lo que se espera es que el profesorado presente un instrumento de evaluación aplicado a las y los estudiantes para quienes diseñaron la tarea número 1 de planificación y que este instrumento le haya permitido evaluar aprendizajes que se desprenden del objetivo de aprendizaje justamente que usted extrajo de las bases curriculares y desarrolló sus tres planificaciones de clase. ¿Ok? Aquí hay algo clave, y por eso quise generar esta especie de diagrama, ¿no? Que es clave. Que se genere un alineamiento constructivo. ¿Entre qué? Entre el objetivo de aprendizaje que extraje desde las bases curriculares, las actividades que le estoy solicitando a mis estudiantes y la evaluación que estoy proponiendo. Y esto se llama alineamiento constructivo. Si el objetivo tributa, si el objetivo que yo estoy declarando en esta evaluación tributa, por ejemplo, a aplicar, las actividades tienen que justamente tributar a la aplicación y la evaluación también debe tributar a esta aplicación. Si pensamos, por ejemplo, en construir un instrumento de evaluación como una guía o una prueba, por ejemplo. Esta prueba, ¿verdad? Tiene un objetivo. Planteo este objetivo que tiene que tener siempre relación con el objetivo de aprendizaje que extraje de las bases curriculares y que desarrollé en la tarea 1. Entonces, me planteo el objetivo para esta evaluación. Luego de plantearme este objetivo, ¿cierto? Voy desarrollando diferentes ítems, por lo tanto, este objetivo va a tener directa relación con la evaluación. Ahora, si yo decido trabajar otro instrumento de evaluación para medir, por ejemplo, un producto, una ejecución, como una exposición, un mapa mental, un esquema, etcétera, debo ser claro en las instrucciones, entonces declaro el objetivo de ese instrumento que siempre tiene que tener relación con el OA que extraje de las bases curriculares. Luego, durante la rúbrica, ¿verdad? O el listado de cotejo o la escala de apreciación, debo desarrollar, ¿cierto? Y debo incluir actividades que tributen al objetivo para poder finalmente tener esta evaluación y que esta evaluación efectivamente cumpla con este alineamiento, ¿verdad? Constructivo. Pues bien, sigamos avanzando. En esta tarea número 2, ¿qué es lo que se evalúa particularmente? Primeramente, debemos tener en consideración algo súper relevante que tiene relación con que las evaluaciones sean pertinentes a los OA. Lo que les acabo de decir, que me permita obtener evidencia este instrumento precisa respecto a lo que han aprendido sus estudiantes. Ahora, los objetivos de aprendizaje que voy a extraer, el objetivo que voy a extraer desde las bases curriculares, habitualmente son amplios, ¿no? Entonces, ¿significa que yo tengo que evaluar todo ese objetivo? No. Evalúo una parte, extraigo un elemento particular del objetivo. Lo que sí es relevante es que tenga relación, ¿ok? No que se evalúe por completo en el instrumento de evaluación, por una parte. Otro elemento importante tiene que ver con las instrucciones. Debo generar instrucciones sumamente claras que permitan a los estudiantes demostrar lo aprendido en las evaluaciones. Por lo tanto, yo siempre le sugiero al profesorado que primeramente genere una instrucción más bien general y luego a partir de aquello instrucciones específicas para cada tarea. ¿Ok? En el caso de que sea, por ejemplo, si voy a trabajar un debate, voy a tener que generar un instrumento primero con las instrucciones del debate, ¿cierto? Entonces, instrucciones claras. Primero, una instrucción general y luego voy detallando
paso a paso lo que deben desarrollar mis estudiantes. Y después ese paso a paso debe tener relación con cada uno de los criterios. O sea, este paso a paso que se pueden transformar en indicadores de evaluación, luego los traspaso derechamente al instrumento en criterios, ya sea en una rúbrica, en un listado de cotejo o en una escala de apreciación. ¿Ok? Otro elemento importante es que el instrumento o esta evaluación me tiene que permitir identificar los desempeños esperados, o sea, que le permita tener evidencia precisa respecto de lo que han aprendido sus estudiantes. Otro elemento importante tiene relación con que sea una evaluación integral. Por lo tanto, cuando construyo el objetivo del instrumento, debo considerar en su construcción las habilidades, los conocimientos y las actitudes. Vale decir, debo considerar para construir el objetivo del instrumento habilidad más contenido más actitud para finalmente evaluar un desempeño integral. Debo tributar a un desempeño integral. Otro elemento importante, evidencia del proceso. Debo escoger un instrumento que puedo escoger un instrumento y modificarlo o puedo generar un instrumento propio que permita recoger evidencia del progreso. Y en esa línea, yo siempre recomiendo, bueno, va a depender de la naturaleza de la tarea, pero un instrumento que me parece súper pertinente, que permite justamente recoger este progreso porque tiene distintos niveles de logro, es la rúbrica. Otro elemento importante es el reconocimiento de la habilidad evaluada. Si decide, por ejemplo, hacer una prueba, en cada ítem del instrumento usted debe declarar la habilidad que está evaluando. ¿Y qué significa esto? Si yo voy a generar un instrumento, lo que yo sugiero al profesorado, si va a generar una prueba, es que al menos construya 3 ítems. Y en estos ítems debo declarar la habilidad que estoy trabajando con mis estudiantes. Algo importante, un tip súper relevante. Las habilidades las debo declarar y los ítems los construyo en orden ascendente, pensando en una taxonomía de Bloom, Marzano, Solo. Pero yo sugiero siempre Bloom modificada en Anderson, que es la que habitualmente se utiliza en educación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En un primer ítem, por ejemplo, si voy a trabajar la aplicación, en un segundo ítem, la evaluación, vale decir, aplicar, evaluar y en un tercer ítem, crear, estos ítems no pueden tener la misma ponderación, no pueden tener el mismo puntaje, porque el puntaje que le voy a asignar a cada uno de los ítems debe tener relación con el nivel de exigencia, vale decir, con el nivel cognoscitivo que estoy trabajando en relación a mis habilidades. Y como van en un nivel ascendente, debo procurar aquello también, en que el puntaje que le voy a asignar va a tener relación y va a tener absolutamente vinculación y va a responder a ese nivel de complejidad. Por lo tanto, debo procurar que voy a ir aumentando la graduación en la cantidad de puntaje que le voy a asignar a cada ítem. Pues bien, otro elemento importante es que este instrumento tiene que ser una heteroevaluación. ¿Y qué implica aquello? Que es necesario que el profesorado sea quien evalúa a sus estudiantes y no se escoja en este caso ni una autoevaluación ni una coevaluación. Sigamos avanzando. Consideraciones importantes que probablemente ya he dicho, pero lo quise colocar porque es importante dar énfasis en aquello. El instrumento de evaluación, recuerden, siempre debe evaluar una parte o la totalidad del objetivo de aprendizaje. Ahora, yo sugiero que evalúe una parte y que esa parte, efectivamente, con todo el instrumento, usted sea capaz de dar cuenta del objetivo que está planteando para esa evaluación. Porque los objetivos de aprendizaje que extraemos desde las bases curriculares, ¿cierto? El objetivo de aprendizaje curricular habitualmente es muy extenso y ambicioso y uno lo tiene que desglosar para trabajarlo en distintas clases. Entonces, lo que yo sugiero es que no utilice el mismo objetivo de aprendizaje extraído desde las bases curriculares, sino que
construya un objetivo de aprendizaje para el instrumento que por supuesto que debe tener relación con el OA, pero no necesariamente debe ser el mismo. ¿Ok? Ahí hay un tips muy relevante. Otra cosa importante es que la evaluación debe relacionarse directamente con el OA, o sea, tiene que haber una pertinencia en aquello. Las actividades que yo voy a declarar y que voy a ir desarrollando en mi instrumento deben tener relación con el objetivo de aprendizaje curricular y, por supuesto, con el objetivo del instrumento, aunque no se espera que se evalúe por completo, lo que les decía anteriormente. Realicen un objetivo para la evaluación que no necesariamente sea el mismo que extrajo desde las bases curriculares. Un objetivo que sea medible, cuantificable, alcanzable para una evaluación. Otro elemento importante, otro tip súper relevante, es que usted puede construir un instrumento para evaluar alguna de las experiencias que se presentaron en la tarea 1, que son estas 3 planificaciones, ¿cierto? Pero también puede construir un instrumento que evalúe otras experiencias que a lo mejor usted no declaró dentro de las 3 planificaciones de clase de la tarea 1. Puede ser otra experiencia, pero lo importante es que tenga relación con el objetivo de aprendizaje que seleccionó y que trabajó en sus 3 planificaciones. ¿Sí? Aunque no lo haya presentado como parte de dicha tarea. ¿Qué instrumentos de evaluación podemos diseñar? Bueno, dentro de los instrumentos de evaluación que podemos diseñar, si lo que queremos es evaluar un desempeño particularmente, una ejecución, un proceso, en ese caso, los instrumentos que deberíamos escoger, uno de los instrumentos que deberíamos escoger podría ser un listado de cotejo, una escala de apreciación o una rúbrica. Y en el caso de que usted decida, por ejemplo, realizar una prueba o una guía, en ese caso siempre esa prueba y esa guía debe ir acompañada de su respectiva pauta de corrección. Pues bien, como les señalaba anteriormente, si vamos a evaluar un producto en particular, un proceso, debemos escoger entre un listado de cotejo, una escala de apreciación o una rúbrica. Y aquí, obviamente, tienen distintas características y va a depender de la naturaleza de su evaluación, de lo que usted quiere evaluar, el instrumento que va a seleccionar. Ahora, yo sugiero que el profesorado utilice rúbricas porque me permite este nivel de graduación y responde de mejor manera a lo que se le está solicitando durante específicamente esta tarea número 2. ¿Qué quiere decir esto? En que hay que ser estratégico. Entonces, este instrumento me permite dar cuenta mayormente de cada uno de los elementos que me están solicitando. Bien, este listado de cotejo, ¿verdad? La lista de cotejo, la pauta de cotejo, tiene características súper particulares. Tiene elementos específicos, presencia o ausencia, es dicotómica, sí, no, está o no está, es observable, no es observable. Se puede además incluir una casilla donde usted agrega comentarios y además se evalúa de un aspecto a la vez. Y para aquello, para poder construir un listado de cotejo, me debo preguntar, ¿qué se evaluará? Y voy declarando cada una de las acciones a realizar. ¿Ok? Y en ese sentido yo siempre sugiero trabajar con estas preguntas. ¿Qué calidad espero? ¿Qué característica tiene cuando está bien realizado? Si mi instrumento responde al menos a esas 2 preguntas, ya voy por un buen camino. Pues bien, otro instrumento que podría escoger es la escala de apreciación. Una escala de apreciación es un instrumento que me permite emitir juicio de valor respecto a una frecuencia, ¿ok? Esa frecuencia tiene distintas escalas o distintas categorías. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Habitualmente, de vez en cuando, etcétera, ¿cierto? Tiene esta frecuencia. Las escalas varían entre 3 a 5 opciones y además me permite este instrumento evaluar situaciones cuantitativas y cualitativas.
Y por último, tenemos la rúbrica, que en este caso la rúbrica es un instrumento que tiene distintas escalas con niveles de desempeño progresivo. Describen progresivamente la evolución de un desempeño, ¿cierto? Además, la rúbrica es una guía de ruta, le entrega información al estudiante clara respecto al logro sobresaliente, vale decir, respecto a lo que se espera del estudiantado en cada uno de los criterios de evaluación. Por supuesto que en este caso es un instrumento sumamente complejo, pero su construcción podría resultar un poco más compleja. Pues bien, tenemos dentro de las rúbricas dos tipos de rúbrica, una rúbrica que es holística, que es mucho más genérica, y para efectos de este webinar, ¿cierto? Yo me voy a focalizar, en virtud del tiempo, en la rúbrica analítica. ¿Qué características tiene una rúbrica analítica y por qué yo sugiero en este caso construir una rúbrica analítica? Primero, evalúa o identifica los componentes de una tarea o un determinado trabajo. Es concreta. Luego, suma el puntaje de estas para obtener un puntaje total. O sea, además, esta tarea y cada uno de los niveles de logro están asociados a un puntaje que finalmente me permiten tener, ¿cierto? Sumar esto y consignar aquello en una calificación. Y además se evalúan por separado las diferentes partes. En su construcción tiene una primera columna que son los criterios. ¿Qué es lo que sugiero yo? Si voy a construir este instrumento de evaluación, primero construyo, ¿cierto?, el objetivo. Recuerden, ¿qué debe tener este objetivo de este instrumento? La habilidad, el contenido y la acción. Perdón, la habilidad, el contenido y la actitud. Y además, para que esté completamente bien desarrollado, procure que responda al qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar y el para qué lo voy a evaluar. Entonces ahí tenemos otro tips relevante. La construcción de el objetivo del instrumento de evaluación debe contener, recapitulando, habilidad, contenido, actitud por una parte y responder al qué, cómo y para qué. Luego de aquello de construir este objetivo de la evaluación, yo sugiero generar indicadores. Y a partir de estos indicadores, poder desarrollar las instrucciones. Y a partir de aquello, utilizar estos mismos indicadores para desarrollar cada uno de ellos. Dan cuenta que de esa manera estamos logrando este alineamiento constructivo entre el objetivo del instrumento de evaluación, las actividades, ¿cierto?, que estoy desarrollando y la evaluación que se va a consignar. Pues bien, recapitulando entonces, el instrumento tiene criterios, tiene niveles de desempeño, esos niveles de desempeño se les debe asignar una valoración en orden ascendente y además, por supuesto, debo dejar un espacio para asignar este puntaje y luego contar. Pues bien, vamos a co-construir. Yo sé que en virtud del tiempo, por supuesto que es complejo, pero me parece interesante e importante generar una actividad práctica. Entonces, pensemos en este instrumento que eventualmente, por supuesto, que podría tener, ¿cierto?, muchos más criterios, pero me quise quedar y trabajar en particular en torno a la estructura. Veamos el objetivo de esta evaluación. El objetivo es para un tercero básico, lenguaje y comunicación, y es escribir un cuento respetando su estructura para desarrollar la creatividad. Veamos, primeramente, si es un objetivo integral. ¿Tiene la habilidad este objetivo? Esa es la primera pregunta. Pueden ir respondiendo en el chat. Es un momento de interacción. Si alguien me pudiera responder sí, no. ¿Este objetivo tiene la habilidad? ¿Está declarada la habilidad? No veo el chat. No sé si alguien ha respondido. Bueno,
si alguien quisiera responder, no, no sé, Constanza, si alguien ha respondido. Yo veo que no, no hay respuestas, ¿no? No, no, en Ya, el chat, no, no sé si alguien quiere abrir su micrófono. Me parece que no. ok, pues bien. Voy a seguir entonces. Pueden hacer un like, quizás una reacción. Pues bien, este objetivo entonces tiene la habilidad, ¿cierto? Que es escribir. Tiene, por otra parte, el contenido, claro que tiene el contenido, que es el cuento, y además tiene, ¿cierto?, lo actitudinal o el contexto que podría ser para desarrollar la creatividad. Responda el qué voy a hacer, qué es lo que quiero evaluar. Claro que responda el que escriban un cuento. ¿Cómo? Respetando su estructura y el para qué, que sería para desarrollar la creatividad. Pues bien, si tuviéramos que desarrollar ciertos estos niveles de logro, lo primero que tengo que construir en esta rúbrica es el nivel de logro más alto, ¿verdad? Que es el muy bien. Entonces, aquí yo me focalicé solo en estructura. Entonces, un cuento en su estructura en el inicio se deben presentar todos los personajes y el lugar donde se desarrolla la historia, ¿verdad? Entonces, un nivel adecuado podría ser que se presentan, por ejemplo, algunos personajes y el lugar donde se desarrolla la historia. Ejemplo. Entonces, si pensamos en un nivel por mejorar, que ya no es aceptable, o sea, podríamos decir que sí es aceptable, pero tiene más errores que un nivel aceptable, claro que sí. Entonces, aquí podríamos señalar, por ejemplo, que se presentan, o podríamos decir, sí, se presentan algunos personajes, pero no el lugar donde se desarrolla la historia. O podríamos señalar que se presenta el lugar donde se desarrolla la historia, pero no los personajes, ¿verdad? Y ahí podríamos ir trabajando, ¿verdad? Y construyendo estos distintos niveles de logro en orden ascendente, desde el nivel inexistente, por mejorar, bien y muy bien. Pues bien, ¿cómo se evalúa, por ejemplo, esta rúbrica? Y aquí tenemos la rúbrica para evaluar la rúbrica. Revisemos si tiene relación con lo que hemos estado conversando, con lo que he estado exponiendo. Esta evaluación, ¿cierto? Se señala con claridad que esta rúbrica se utiliza ante evaluaciones de algún desempeño, ejecución o producto, como en este caso la escritura de este cuento, a través de una lista de cotejo, escala de apreciación o rúbrica. Este indicador evalúa la capacidad del docente para qué. Primero, para entregar instrucciones claras. ¿Lo recuerdan? Lo que les señalé. Instrucciones claras. Una instrucción general y una instrucción paso a paso que permita a sus estudiantes demostrar lo aprendido en la evaluación. Por eso tiene que ser cuantificable, medible, abordable. Por otra parte, se evalúa que elabore o seleccione un instrumento o una pauta de corrección en los que se identifiquen con exactitud los desempeños esperados. ¿Qué es lo que espero? Ser claro, concreto, insisto. Ese es otro tips, que sea medible, cuantificable, evaluable, lo que nos va a permitir obtener evidencia precisa respecto de el nivel de logro que han alcanzado nuestros estudiantes. Revisemos el nivel competente. El nivel competente señala que lo que el docente solicita a las y los estudiantes en las instrucciones de la tarea es completamente coherente con lo que evalúa, lo que les decía, ¿cierto? Este alineamiento constructivo, vinculación directa entre lo que yo estoy solicitando y el objetivo del instrumento. Siempre, para no desvirtuar aquello, debo estar leyendo constantemente el objetivo que planteé para el instrumento. ¿Ok?
Recapitulando, entonces dije lo que el docente solicita, las y los estudiantes, las instrucciones de la tarea, es completamente coherente con lo que evalúa. Es decir, no se evalúa algo extra, eso es importante, no evaluar algo extra, por eso es lo que yo les señalaba anteriormente. No trabajen con el objetivo de aprendizaje completo extraído de las bases curriculares. Generen un objetivo propio que sea abordable, porque aquí lo que se mide en el instrumento no es cobertura curricular respecto del objetivo de aprendizaje extraído de las bases curriculares, sino que más bien es coherencia y cobertura del objetivo que usted planteó para el instrumento y las actividades. ¿Ok? No se pueden evaluar aspectos que no se evaluaron y todos los aspectos evaluados tienen que ser observables, precisos y ajustarse a la graduación del instrumento de evaluación. Y bien, en el nivel destacado usted debe cumplir con todo esto que yo le he mencionado y además presenta algún aspecto que evalúa el progreso en el desempeño de los estudiantes. Y por eso ahí yo sugiero la rúbrica, porque la rúbrica derechamente trabaja con niveles de progreso. Pues bien, ahí está la bibliografía, que en este caso Carla Foster, ¿cierto? Y por otra parte, la extraído desde, claro que sí, que es sumamente atingente, www.docentemás.cl. Gracias, Constanza. Muchas gracias a ti, Joan, por la claridad. Dejo abierto el espacio para las preguntas. También les voy a ir dejando en el chat un enlace para encuesta de satisfacción que finalmente este instrumento nos permite recoger sus apreciaciones sobre el webinar, pero también recoger otros temas que les interesaría a ustedes revisar o que nosotros pudiéramos a futuro programar otras charlas, talleres de temáticas que les sirvan para su ejercicio docente. Entonces les voy a dejar en el chat ese enlace y dejo abierto el espacio para preguntas, sugerencias, dudas que hayan surgido a lo largo de la presentación. Como les decía en un inicio, vamos a hacer envío de este material, pero también nos gustaría que en caso de que tuvieran alguna consulta, pudieran hacerla, digamos, en este espacio por si alguien más pudiera servirle también o tiene alguna pregunta similar. Em, Hola, Así ¿me que escuchan? sí, sí, escuchamos. Soy, soy Hola, Carlos Jenny, ¿cómo Pereira, estás? desde Venezuela. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Quiero reflexionar un poco sobre lo que el profesor termina de comentar. Por ejemplo, en mi país se tiene una cultura de que las pruebas, las evaluaciones, todas estas herramientas que se usan pues, para evaluar chicos, o a la chica, más que todo están hechas como para raspar, porque como decimos en nuestro país, para raspar, para que el chico, si sale mal, no pasa al siguiente nivel. Y creo que esta experiencia me hace reflexionar mucho como que, oye, tengo que cambiar, ¿no? Aunque yo no uso mucho esa herramienta, pero tengo que cambiar y invitar a mi entorno a convertir estas herramientas como en algo de que me permite evaluar al chico, pero a la vez impulsarlo, ¿no? Generarle más contenido. En eso es lo que me impresionaba, pues, como que decía, oye, he hecho esto. Muchas gracias por tu comentario. Sí, nos invita también a hacer una reflexión, ¿no? De cómo estamos también nosotros elaborando nuestros instrumentos de evaluación. Eso que decía John de, esta es la rúbrica para evaluar una rúbrica, o sea, darse ese espacio y ese tiempo que si bien, bueno, esto forma parte de una evaluación docente, en el diario, en el ejercicio muchas veces no hacemos este paso como de reflexión que es bien relevante. Entonces ahí, gracias por tu comentario, Jan. No sé si alguien más quiera Constanza, participar. ¿Sí? disculpa, me gustaría Sí, obviamente comentar algo respecto a lo que sí, por señala supuesto. el profesor. Efectivamente, ¿cierto? Antiguamente teníamos la percepción de que la evaluación era más bien un instrumento punitivo, ¿no? Como Exacto. Saturnino Latorre, ¿cierto? Si nos basamos en la literatura más antigua respecto a evaluación, lo señala como las patologías de la evaluación. Y la evaluación no debe estar el foco, ¿cierto? Justamente en el control, sino más bien entender que es un proceso, que nos permite, recogemos información a través de distintos instrumentos
con el propósito de tomar decisiones pedagógicas, hacer un juicio, tomar decisiones pedagógicas con sentido, pertinentes, y el propósito es la mejora constante. Por eso la evaluación siempre va a ser en espiral y no tiene un fin en sí misma. Qué relevante, John. De hecho, acá Doris te felicita por la gran presentación. Valoramos mucho la claridad porque de repente es confuso y puede ser un poco agobiante para el profesor cuando entra en este proceso. Sabemos que es un proceso que, bueno, es complejo que te evalúen, ¿ya? Y es complejo además prepararte y generar los instrumentos para responder de la mejor manera y dar cuenta de tu ejercicio a través de esta evaluación. Entonces, es como, se agradece mucho tu claridad y con estos pasos de qué debe incluir, digamos, la evaluación, cómo debemos presentar este material, eso se agradece muchísimo. No sé si alguien más tenga alguna acotación, algún comentario o alguna duda, también pueden dejarlo en la encuesta de satisfacción, si es que no quieren presentar acá en estos momentos el comentario. Y como les decía, vamos a estar también haciendo envío de este material para que lo puedan revisar con detenimiento y en caso de que algo no haya quedado claro, también ahí aparece el correo del profesor John en caso de que tengan ahí o aparezca dándole otra revisada alguna duda que no hayan presentado en este espacio. Muchas gracias, John, por tu presentación. Como les comentaba al inicio, como coordinación de posgrado de la Facultad de Educación, estamos muy interesados en bueno, en ser un aporte para los profesores, en ser un aporte para el ejercicio docente. Sobre la base de eso, construimos un ciclo de webinar que nos interesa mucho que participen de esto, pero además también aprovechamos de mencionar que existe dentro de la Facultad de Educación una oferta de posgrado que incluye diplomados, postítulos, que quizás puedan ser de utilidad para ustedes. Esperamos que así lo sea, porque además es una oferta bastante amplia y nos gustaría también que pudieran darse el tiempo quizás de revisar este material. De todas maneras, vamos a estar haciéndoselo llegar a través de correo también para que puedan revisarlo con más calma. Pero los queremos invitar. Tengo aquí un documento, no sé, John, si lo puedes presentar a lo mejor tú, si lo tienes ahí Sí, abierto sí, por supuesto. en donde les presento, como bien dije en un comienzo, les hicimos llegar este documento, pero de todas maneras la idea es que ustedes puedan ver el ciclo de webinar, cuáles son los temas que se van a trabajar. Hicimos llegar además el enlace de los distintos webinars a los que ustedes se fueron inscribiendo para que puedan también tener el acceso. De todas maneras, si ustedes quieren compartir esta información con otros colegas, por favor, abierto a que así sea. Queremos ser un aporte. Me preguntaban si todos eran gratuitos. Efectivamente, todos son gratuitos. Y la idea es que ustedes puedan participar de esto y sacar el máximo provecho. Aquí aparece, yo no vemos muy grande, así que si lo puedes agrandar un poquito, solamente para mostrarles Sí, sí. precisamente cuáles son los webinars que estamos ofreciendo, que algunos tienen relación con inteligencia artificial, hay otros que tienen relación con educación especial, ¿cierto? Además tenemos otros que tienen relación con la alfabetización inicial. Ahí aparece este documento que yo de todas maneras se los hice llegar, en donde, y además les hice llegar de una vez todos los enlaces para que también puedan programarse en caso de que quieran participar de alguno de estos. La verdad es que estamos muy, muy contentos de poder ofrecer esto para ustedes y poder ser un aporte además. Y al final, John, si bajas a la siguiente lámina, hacemos una presentación de cuál es la oferta que tenemos y de qué se compone, que básicamente tiene una modalidad bastante flexible. Trabajamos a través de una plataforma Blackboard, son cursos que son online, lo que permite que ustedes también puedan organizar y coordinar sus tiempos. Son clases además sincrónicas que contienen un acompañamiento del profesor, pero además contiene material grabado que ustedes pueden revisar las veces que consideren necesario. La oferta está vigente, las clases iniciarían en septiembre de este año, así que los invitamos, como les decía, a revisarlo.
Y nuestros académicos, por supuesto, que cuentan con todas las credenciales necesarias para el acompañamiento. John es uno de los profesores que componen este cuerpo académico, para que vean también que es bastante claro, porque muchas veces uno dice, ¿para qué me voy a meter en un posgrado en donde no voy a entender nada de lo que me están diciendo? Muchas veces el profesor es muy complicado para presentar y para exponer. Tratamos de ser lo más claros posibles para que ustedes puedan también familiarizarse con los contenidos. Y hacia el final, John, les voy a mostrar la última lámina en donde aparece todo lo necesario aquí para que ustedes puedan revisar en este QR. Pueden escanearlo y pueden ir al enlace de la oferta completa de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas en cuanto a los posgrados que tenemos: diplomado en orientación, educación y educación familiar, en convivencia escolar y aprendizaje socioemocional, necesidades educativas especiales, alfabetización y didáctica para la primera infancia, motricidad infantil, el postítulo que también tenemos, que es en discapacidad intelectual y educación inclusiva. Tenemos un diplomado que este es nuevo, que es en investigación científica escolar con enfoque STEM. Y también tenemos el diplomado que se basa aquí en diversificación de la enseñanza para la educación inclusiva, el liderazgo, en evaluación y diseño de instrumentos, que, como les decía, es bastante amplio el abanico que ofrecemos para que ustedes también puedan revisarlo en profundidad. Les agradecemos además su participación. Acá veo en el chat que Laura puso que siente que es muy importante la evaluación y el saber elaborar las rúbricas para cada caso, que es de Paraguay, y le agradecemos mucho su participación a Laura desde Paraguay, y también su comentario. Que son un poco reacios también a la evaluación, los profesores. Bueno, yo creo que en general cualquier profesión es un poco reacio, pero el profesor está muy acostumbrado a evaluar, pero muy poco acostumbrado a ser evaluado. Entonces, que te evalúen si te pone como en una posición un poquito incómoda. Nosotros estamos muchas veces del otro lado, entonces, de cierta manera, también por eso quisimos ofrecer este espacio con el profesor John. Agradecemos nuevamente su participación. John, te cedo la palabra para que te puedas despedir y dejar los invitados a participar de los ciclos de webinar que tenemos, de las otras instancias, y también de esta revisión de la oferta de posgrado en caso de que les interese alguno de los diplomados o postítulos que estamos ofreciendo. John. Gracias, Constanza. Bueno, antes que todo, agradecer por la invitación a Adrián Villegas, a ti, Constanza, por supuesto. Me parece que sin duda, desde la Facultad de Educación, el enfoque está claro respecto a las necesidades que se ven en el aula. Esto yo lo veo a diario cuando converso con colegas, con profesores, en distintas instancias. Existe esta necesidad de formación respecto particularmente a la evaluación. Si lo vemos en los resultados, por ejemplo, particularmente el área de evaluación es el área más deficitaria del profesorado, según los últimos resultados de evaluación docente, y particularmente la reflexión a partir de los resultados o qué hago efectivamente con esta información, cómo la trabajo, cómo propongo oportunidades de mejora. Entonces, me parece que es sumamente atingente y efectivamente, como bien señala Constanza, en el magíster en educación, en los distintos magíster, y además en el diplomado en evaluación podrán profundizar mucho más respecto a todas estas temáticas. Gracias a todas y todos por asistir. Muchísimas gracias, John. Agradecemos a todos los participantes. Vamos a estarnos comunicando con ustedes para hacer también la entrega de este material y del enlace para que ustedes también puedan revisar esto con más detenimiento. Los invitamos nuevamente a responder la encuesta de satisfacción, que nos permite seguir mejorando y ampliar también los temas para poder trabajar en futuros webinars, talleres y charlas. Y los dejamos invitados a ser parte de Universidad de las Américas. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde. Chao, John.